Y hoy 31 de marzo se celebra el Día del Libro Cubano, festejo al libro en la isla que se realiza cada año por ser la fecha en que fue creada la imprenta nacional en el país mediante la Ley 187 y que en 2024 arriba a su aniversario 65. Así es, Pablo. La imprenta ha aportado al enriquecimiento cultural de nuestro pueblo en las distintas etapas del proceso revolucionario, teniendo en cuenta que este suceso posibilitó el acceso a la lectura de millones de cubanos, democratizó el libro y lo llevó al alcance de todos. Su primer director fue el escritor Alejo Carpentier. Pero para conocer más de la historia de la imprenta de nuestro terruño y de por qué se celebra el Día del Libro Cubano, se estableció a partir de 1981, le proponemos escuche el criterio o al crítico literario Fernando Rodríguez Sosa. Hoy es 31 de marzo, Día del Libro Cubano. La ocasión es propicia por ello para comentar, para reflexionar sobre el acontecimiento que dio origen a esta celebración, una celebración que desde hace 4 décadas, desde el año 1981, rinde homenaje, rinde tributo a ese valioso instrumento del conocimiento, del aprendizaje, del placer, que es y seguirá siendo el libro. Era en marzo de 1959, a propósito de un encuentro del comandante en jefe con trabajadores de los periódicos cuyos dueños habían abandonado el país meses antes al triunfo revolucionario, que Fidel anunciaba la creación de la Imprenta Nacional de Cuba mediante la Ley 187 del gobierno revolucionario. La Imprenta Nacional de Cuba que inicia una gran cruzada a favor del libro, la lectura y la cultura en nuestro país. El primer libro seleccionado para inaugurar esta Imprenta Nacional de Cuba fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, una novela emblemática, una obra cumbre de la literatura universal, un texto indudablemente clásico de la literatura del mundo. En 1961, un año clave para la entonces joven revolución cubana, otros acontecimientos se vincularon de una u otra manera con la historia del libro en Cuba. A solo 2 meses de la victoria popular de Playa Girón, la primera gran derrota del imperialismo en tierras americanas, Fidel pronunciaba su discurso conocido como Palabras a los Intelectuales. Este discurso cerraba un encuentro de varios días en la sede de la Biblioteca Nacional José Martí con escritores y artistas cubanos, y allí Fidel, en el mes de junio, presenta las bases de la política cultural de la Revolución Cubana. Ya en agosto de ese propio año 1959 se crea la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que nucleó a los intelectuales más revolucionarios, más relevantes de la época, institución esta que estuvo presidida por Nicolás Guillén, el poeta nacional. Y ya casi al cierre de este año 1959, en diciembre, concluía la campaña de alfabetización. Esa gran cruzada a favor de erradicar el analfabetismo en Cuba. Y por cierto, la Imprenta Nacional de Cuba desempeñó un importante papel en esta campaña de alfabetización al poner a disposición de los alfabetizadores cartillas, manuales y otros materiales que contribuyeron al éxito de este colosal y noble empeño. Los beneficios de la lectura se adquieren de forma rápida, fácil y perduran de por vida. Otro punto importante en esta historia del libro en Cuba resulta la fundación de la Editora Nacional de Cuba en el año 1962. Al frente de esta institución fue designado el autor de El siglo de las luces, el narrador Alejo Carpentier, quien contó, entre otros colaboradores, con prestigiosos intelectuales como el pedagogo, escritor para niños hispano-cubano Herminio Almendros y la narradora René Méndez Capote, la cubanita que nació con el siglo. La Editora Nacional de Cuba indudablemente es el germen, es la semilla del futuro sistema editorial cubano. Fueron publicados bajo este sello editorial obras importantes no solo de la literatura cubana, sino también de la literatura del mundo. Una característica que ha prevalecido a lo largo de todos estos años en cuanto a los intereses por dar a conocer a los lectores cubanos
importantes obras no solo de autores cubanos, sino de autores de otras latitudes. Ya en el año 1965, y también por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro, nacía otro proyecto insospechado, el proyecto titulado Ediciones Revolucionarias, que a pesar del bloqueo de Estados Unidos y a pesar de las normas internacionales de propiedad intelectual, puso a disposición de los estudiantes cubanos un amplio catálogo de libros de texto para contribuir indudablemente al impetuoso desarrollo del proceso docente educativo en Cuba. Ya para 1967 se crea el Instituto del Libro, posteriormente denominado Instituto Cubano del Libro, quien se encargó desde sus primeros años de nuclear y de fiscalizar y de controlar los libros y las publicaciones que se daban a conocer en el país. El proceso de edición, de comercialización y de promoción de libros y de publicaciones periódicas. En el Instituto del Libro comenzaron a surgir nuevas editoriales, se rediseñaron algunas editoriales ya existentes, se convocaron premios literarios y, como un hecho bien trascendente, se crea la Feria del Libro, primero en la capital cubana y luego también por iniciativa del comandante en jefe se extiende a las capitales provinciales del país. El Instituto y también otros sellos editoriales, otras casas editoriales a lo largo de todos estos años, una dirigido al lector adulto y también el propósito fundamental de enriquecer la espiritualidad del ser humano. Imposible dejar de comentar en este recorrido, en este itinerario por la historia del libro en Cuba a lo largo de las últimas 6 décadas, sin hacer referencia al sistema de ediciones territoriales. Un proyecto ideado, alentado por el comandante en jefe, que a partir del año 2000 dotó a las capitales provinciales del país y al municipio especial Isla de la Juventud de equipos, infraestructura y también insumos para poder realizar libros. Este proyecto nace a partir de la imposibilidad de continuar publicando grandes tiradas de libros y de esta forma se crea en cada una de las provincias y el municipio especial estos sellos editoriales territoriales que posibilitaron no solo dar a conocer y promover la literatura escrita en regiones y territorios del país, sino también una muestra de lo más significativo que se crea en Cuba y en el mundo. Al cierre del año 2020, a propósito del 20º aniversario del sistema de ediciones territoriales, el Instituto Cubano del Libro anunciaba que en esas 2 décadas se habían publicado 4.200 títulos con más de 4 millones de ejemplares, lo cual indudablemente corrobora la importancia de este proyecto, que ha trascendido sus propios marcos y se ha convertido en uno de los sellos editoriales más importantes del país en el momento actual. Y hablando de momento actual, son realmente amplios, profundos los retos, los desafíos que tiene el libro en Cuba hoy.
Por supuesto, uno de esos desafíos es mantener el libro en soporte de papel y ir incrementando el libro en soporte digital, como una manera de acceder a las nuevas generaciones y también de llevar el conocimiento a todos aquellos interesados. Esta historia del libro en Cuba seguirá siendo enriquecida. Estoy convencido, estoy seguro de que eso se cumplirá en el tiempo por venir. El editor es muy hermoso porque el editor es el que confirma la belleza de un libro. Y entonces hay que verlo como eso. El autor es el protagonista del libro, es el actor principal de esa historia que es el libro. Y el editor es una especie de personaje secundario o digamos de luces que están sobre el escenario iluminando el trabajo del autor. Muchas veces el trabajo es más intenso, muchas veces otras es menos intenso, pero siempre lo esencial es tratar de que ese libro, de entender el universo del autor, de comprender, de sumarse y de agregarle la belleza, los detalles que el autor no ha podido resolver. Escribir es solucionar un problema de escritura, es resolver cómo eso que se quiere llega al lector, cómo se convierte en la lengua. Y entonces el editor tiene que ser un complemento de esa belleza que el autor ha pretendido sin serlo. Hay que reconocer que no somos el autor del libro, pero que acompañamos al autor. Y todos los editores han tenido las dos experiencias. La experiencia terrible de una errata, que muchas veces la inmensa mayoría de los lectores ni advierten, pero el editor que es profesional, que es serio, siempre lleva ese golpe de martillo en el alma, pero también lleva la satisfacción de que se ha publicado, y es la mayoría. Uno revisa el trabajo de edición en Cuba de editores como Esteban Llorach, como Eliana Dávila, como los editores que trabajaron en Unión. Yo he tenido en mis manos muchos libros editados por Luis Marré, que era editor de La Gaceta y editó libros también para Unión, y uno reconoce esa maestría.